La Biblia en un año. Día 188. Segundo libro de Crónicas. Reinado de Amasías. 25 años tenía Amasías cuando empezó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre, que era de Jerusalén, se llamaba Jehoadán. Obró con rectitud a los ojos del Señor, pero no con corazón perfecto. Cuando se consolidó su reinado, mató a los cortesanos que habían asesinado al rey, su padre. Pero no hizo morir a los hijos de los asesinos porque está escrito en el libro de la ley de Moisés el mandato del Señor: los padres no morirán a causa de los hijos, ni los hijos a causa de los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Amasías reunió a los de Judá y los distribuyó según las familias, bajo el mando de los jefes de 1000 y de 100, por todo Judá y Benjamín. Hizo un censo de los de 20 años para arriba y resultó que eran 300,000 hombres electos, aptos para la guerra, armados de lanza y escudo. Además reclutó en Israel a 100,000 hombres valerosos por 100 talentos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante el rey y le dijo: Oh rey, que no vaya contigo el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Porque si sales como si solo la fuerza sirviera en la batalla, Dios te hará fracasar ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para hacer vacilar. Amasías respondió al hombre de Dios: ¿Y qué se va a hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? El hombre de Dios contestó: El Señor puede darte mucho más que eso. Amasías separó las tropas de Efraín que se habían unido a él y las mandó volver a su región, pero ellos se enfurecieron contra Judá y volvieron a su región llenos de ira. Sin embargo, Amasías cobró ánimo y poniéndose al frente de su pueblo se dirigió al valle de la Sal, donde causó 10,000 bajas a los hijos de Seir. Los de Judá hicieron prisioneros a otros 10,000, los llevaron a lo alto de la roca y los arrojaron desde allí, todos se despeñaron. Los de las tropas que Amasías había liberado para que no fueran con él a la batalla, asaltaron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, mataron a 3,000 personas y se apoderaron de un botín abundante. Infidelidad y castigo de Amasías. Cuando volvió de vencer a los edomitas, Amasías llevó los dioses de los hijos de Seir y los constituyó como dioses propios, se postró ante ellos y quemó incienso en su honor. Por esto se encendió la cólera del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijera: ¿Por qué recurres a unos dioses que no han sido capaces de liberar a su pueblo de tu mano? Mientras el profeta le interpelaba, el rey le interrumpió: ¿Acaso te hemos constituido consejero del rey? Cállate. Tendré que matarte. El profeta se calló, pero aún dijo: Veo que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Amasías, vencido por el rey de Israel. Amasías, rey de Judá, después de dejarse aconsejar, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, y le dijo: Ven y nos veremos las caras. Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: dame tu hija para esposa de mi hijo. Pero pasaron las bestias salvajes del Líbano y pisotearon el cardo. Has derrotado a Edom, y se ha engreído tu corazón. Quédate en casa. ¿Por qué tienes que provocar un desastre y perecer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó. Era cosa de Dios que sería entregado en manos de sus enemigos por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron los dos en Bet-Semes, ciudad de Judá. Judá fue derrotado por Israel y tuvo que huir cada uno a su tienda. Y Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás. Lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Se llevó todo el oro y la plata, todos los objetos que había en el templo al cuidado de Obed-Edom, y los tesoros del palacio real y rehenes. Luego se volvió a Samaria. Final del reinado de Amasías. Amasías,
hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, desde los primeros hasta los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías se alejó del Señor se tramó una conspiración contra él en Jerusalén y huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allí le dieron muerte. Luego lo transportaron a caballo y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Reinado de Uzías. El pueblo entero de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elat y la devolvió a Judá después de que el rey Amasías hubiese descansado con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre, que era de Jerusalén, se llamaba Jecolías. Obró con rectitud a los ojos del Señor como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios todo el tiempo que vivió Zacarías, que le enseñaba el temor de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios le hizo progresar. Uzías salió a luchar contra los filisteos y destruyó la muralla de Gat, de Yabne y de Asdod, y construyó ciudades fortificadas en Asdod y en todo el territorio de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes residentes en Gur, Baal, y contra los meunitas. Los meunitas también le daban tributo a Uzías, con lo que su fama llegaba hasta los confines de Egipto porque se había hecho muy poderoso. Uzías construyó torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina, y las fortificó. Además construyó torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque poseía mucho ganado en la Cefelá y en el altiplano. También tenía campesinos y viñadores en las montañas y en las tierras fértiles, pues le agradaba mucho el campo. Uzías poseía un ejército fuerte que salía a hacer incursiones organizado en secciones según el censo hecho por Yehiel, el escriba, y Maasías, el comisario, bajo las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número de cabezas de familia puestos al frente de los hombres valerosos era de 2.600. A sus órdenes estaba un ejército de 300.500 guerreros dispuestos a combatir con fuerza y valentía para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías suministró escudos y lanzas, yelmos, corazas, arcos, así como piedras de honda a todos ellos, a todo el ejército. Hizo construir en Jerusalén unos mecanismos, hechos por un especialista, que colocó en las torres y en los ángulos con el fin de lanzar flechas y grandes piedras. La fama de Uzías se extendió hasta regiones muy lejanas porque Dios le ayudaba de modo admirable a hacerse poderoso. Infidelidad y castigo de Uzías. Pero en cuanto se sintió consolidado, se engrió su corazón hasta corromperse. Fue infiel al Señor, su Dios, pues penetró en el santuario del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías acompañado de 80 sacerdotes del Señor, hombres valerosos. Se enfrentaron a Uzías y le dijeron: Uzías, no te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, consagrados para ofrecerlo. Sal del santuario, porque has sido infiel. Esta acción no te proporciona ninguna gloria de parte del Señor Dios. Uzías, que tenía ya en la mano el incensario a punto de ofrecer el incienso, se enfureció. Y al descargar su ira contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente en presencia de los sacerdotes, en el templo, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes se volvieron hacia él y vieron que tenía lepra en la frente. Entonces le hicieron salir rápidamente de allí, él mismo se apresuró a salir, porque el Señor le había herido. El rey Uzías continuó leproso hasta el día de su muerte. Residió como leproso en una casa aislada, pues estaba excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam estaba al frente del palacio real y gobernaba al pueblo llano. El resto de los hechos de Uzías, desde los primeros hasta los últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Uzías descansó con sus padres y lo enterraron con sus padres en el campo que hay junto a las tumbas de los reyes, pues dijeron: es un leproso.
y en su lugar reinó su hijo Jotam. Job. Intervención de Eliú. Aquellos 3 hombres cesaron de replicar a Job, porque se tenía por justo. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el busita, de la familia de Ram, se enfureció. Su enfado era contra Job porque pretendía justificarse frente a Dios y también contra los 3 amigos porque no habían encontrado respuesta adecuada a pesar de considerar a Job culpable. Eliú había estado esperando mientras hablaban con Job, porque eran mayores que él. Pero al ver que ninguno de los 3 tenía nada que decir, se enfureció. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el busita, intervino diciendo: Justificación del discurso. Yo soy joven y ustedes viejos, por eso estaba acobardado y temía exponerles mi opinión. Me decía, que hable la edad, que los muchos años muestren la sabiduría. Pero en verdad hay en el hombre un hálito, el espíritu del poderoso que le hace inteligente. No son los años los que dan sabiduría, ni los ancianos los que conocen la justicia. Por eso digo, escúchenme, también yo expondré mi opinión. He estado atento a sus palabras, he oído sus argumentos cuando indagaban las razones. He puesto mi atención en ustedes, pero ninguno han refutado a Job, ni han replicado a sus palabras. No digan, hemos encontrado la sabiduría, solo Dios puede refutar, no un hombre. No se ha dirigido él, contra mí, no le voy a responder con sus palabras. Estos están agotados, ya no responden, les faltan palabras. He esperado, pero ya no hablan, se han quedado mudos, no contestan. Así que tomaré parte respondiendo, expondré también yo mi opinión, que me siento lleno de palabras y el espíritu me constriñe en mi interior. Hay dentro de mí como mosto fermentado en odres nuevos a punto de reventar. Hablaré para desahogarme, abriré mis labios para contestarte. No seré parcial para ninguno, a nadie adularé, que no soy capaz de adular, y me suprimiría de inmediato mi hacedor. Hechos de los Apóstoles. Concilio de Jerusalén. Conflicto con los judaizantes en Antioquía. Algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos: Si no se circuncidan según la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Se produjo entonces una conmoción y controversia no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Decidieron que Pablo y Bernabé, con algunos otros, acudieran a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para tratar esta cuestión. San Pablo y San Bernabé van a Jerusalén. Así pues, ellos, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, narrando detalladamente la conversión de los gentiles y causando gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y contaron lo que Dios había realizado por mediación de ellos. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído y dijeron: Es necesario circuncidarlos y ordenar que cumplan la ley de Moisés. Discurso de San Pedro al concilio. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión. Después de una larga deliberación se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. ¿Por qué tientan ahora a Dios imponiendo sobre los hombros de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos. Intervención de Santiago. Toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó: Hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo desde el principio Dios se dignó elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito: Después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David, reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo,
para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde la eternidad. Por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre, porque desde generaciones antiguas Moisés tiene en cada ciudad quienes le predican en las sinagogas cuando le leen todos los sábados.